31 minutos, está pasando en Bolivia. La noticia del momento tiene que ver con que el presidente Luis Arce ha renovado entonces el alto mando militar. Queda a cargo del general José Wilson Sánchez, que es el nuevo comandante del Ejército Nacional, a propósito de la decisión que está tomando en este momento Luis Arce, el presidente, que le destacó tres frases que acaba de pronunciar. La primera: haremos respetar las democracias. Segundo, este intento de golpe de Estado daña la imagen a nivel internacional de Bolivia, dice él. Y tercero, pone en riesgo la democracia latinoamericana en un momento en que necesitamos trabajar, decía él. Pablo, esta es la primera medida que anuncia el presidente boliviano Luis Arce para hacerle frente a ese intento de golpe de Estado. ¿Qué dice? El general Zúñiga, el ahora excomandante del ejército, ya no está más al liderazgo de las fuerzas militares del poder allí en Bolivia, pero hay que esperar, Pablo. Y yo quisiera que ahí nos apoyáramos un poco de los expertos. Claro, por supuesto. Porque ya en este momento el general, el nuevo general comandante del ejército, dice tres cosas. Dice: pido, ordeno y dispongo que las fuerzas militares que se encontraban allí rodeando lo que es la Plaza Murillo, allí en La Paz, se retiren. Toca ver si le hacen o no caso. Yo quisiera en este momento... Saludemos entonces a nuestro docente invitado, al otro docente que tenemos, que es Juan Nicolás Garzón, docente de La Sabana, de la Facultad de Derecho, conoce perfectamente los temas de Bolivia. Y bueno, la lectura, docente Juan Nicolás Garzón, de esto que está pasando en Bolivia y sobre todo de la reacción del presidente en este momento, de Luis Arce. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, lo que tiene lugar en Bolivia está en el marco, en el contexto de un país que atraviesa por una crisis no solamente política, sino también económica. Y como trasfondo, pues por supuesto está todo el tema del intento por parte del expresidente Evo Morales de presentarse nuevamente a las elecciones precisamente este año. Entonces, en todo este marco, digamos, en todo este contexto, un contexto en el que hay polarización, en el que hay crisis económica, en el que hay un gobierno pues que está de salida, pero que de todas maneras pues es un gobierno legítimo, pues ocurre precisamente este golpe de Estado, o este intento de golpe de Estado, encabezado, por supuesto, por una facción de las fuerzas militares, y que pues lo que genera pues es una situación pues de mayor inestabilidad institucional, y pues por supuesto también ha generado el rechazo general, ¿no?, de la comunidad internacional, porque precisamente como todos los golpes de Estado, pues, o muchos de los golpes de Estado son un quebrantamiento abierto a la institucionalidad y a la democracia. Claro, por supuesto, digamos que es un análisis de lo que está sucediendo, pero yo quisiera ir en ese momento con las imágenes en vivo y en directo de esa Plaza Murillo. Recordemos el epicentro de la noticia de La Paz allí en Bolivia. Ya nos empiezan a decir nuestros corresponsales allí de Unitel que se retiran las fuerzas militares. Parece ser que le hicieron caso al nuevo general. Que están cumpliendo la orden del nuevo general. Ajá, exactamente. Él dijo y le dio unas palabras también en su discurso que escuchábamos minutos antes, le dio unas palabras y un espacio al general Zúñiga, quien es quien estuvo liderando este intento de golpe de Estado. Le dijo: usted ha sido un buen comandante y le pedimos que no deje sangre derramada. Perdón. Que no deje sangre derramada. Exactamente. Y que cumpla la orden en este momento de Luis Arce, que es el presidente, de poner un nuevo comandante, que es el general Juan José Zúñiga, es el saliente. El que pone es el general José Wilson Sánchez, y ahí le está diciendo: les pido que se retiren de esta plaza Murillo. En este momento lo están haciendo. Vemos las cuatro esquinas ahí en esta imagen aérea. Podemos explicarle más fácil a los usuarios de Noticias Caracol ahora qué es lo que pasó. Miren, esa Plaza Murillo es el centro administrativo de Bolivia. Allí queda la sede de gobierno, en donde los militares llegaron justamente, la cerraron, la desalojaron e ingresaron a la fuerza a la sede de gobierno. En ese momento los militares hacen caso de la orden, tanto del presidente Luis Arce como del nuevo comandante del ejército. A mí me parece, del lugar. Claro, fundamental a los dos profesores que nos están acompañando. Gracias, Manuel. Déjeme hacerle una pregunta muy rápida. Conectemos esto con lo que pasa en Latinoamérica, pero también con lo que pasa en Colombia. Es que ya hay una posición muy clara del presidente Gustavo Petro rechazando lo que ha pasado en Bolivia. ¿Cuál es la lectura que usted nos puede dar en este momento?
Creo que incluso el timing de este intento de golpe, este amotinamiento militar, ha sido un fracaso. Es decir, hacer un intento de golpe cuando ya todos los países y todos los gobiernos se reúnen en una cumbre de la OEA para, de alguna forma, refrendar su compromiso con la democracia, resulta ser, de alguna forma, un experimento fallido desde el comienzo. Y yo creo que si hay algo que se ha caracterizado América Latina desde la década de los 90, es ese compromiso institucional con que si un gobierno tiene la amenaza de un golpe de Estado, de regresar al autoritarismo, hay un cierre de filas a favor de ese gobierno para protegerlo y blindarlo internacionalmente. Entonces yo creo que efectivamente lo que está haciendo el gobierno colombiano es alinearse con ese compromiso internacional a favor de la democracia, lo que muchos llamamos la defensa colectiva de la democracia, y es que allí donde cae una democracia, pues seguramente supondrá el riesgo de otras que caigan. Entonces seguramente eso es lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro y también los otros gobiernos latinoamericanos en este momento. Dice, si hay que aceptar a refugiados, los aceptamos. Esto es un intento de golpe de Estado. Tenemos que respetar la democracia. Vámonos con Luis Eduardo Maldorado, el flaco Maldorado, que está con nosotros para conocer esa posición oficial del gobierno nacional. Luis Eduardo, lo escuchamos. Bueno, mire, acabamos de aterrizar en el aeropuerto militar de Catán. El presidente Gustavo Petro, tan pronto tomó pista, su avión presidencial fue informado por la directora del DAPRE, Laura Sarabia, sobre lo que estaba pasando en Bolivia. Se demoró 5 minutos en el avión y inmediatamente pues ha emitido el siguiente trino, el siguiente mensaje. Dice: total rechazo al golpe militar en Bolivia. Invito a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. América Latina debe unirse a favor de la democracia. Se me fue la señal de... Deme un segundito, porfa, que se me fue la señal de celular. América Latina debe unirse a favor de la democracia. La Embajada de Colombia debe otorgar refugio a los perseguidos. No habrá ninguna relación diplomática de Colombia con la dictadura. Un golpe antidemocrático se enfrenta con la movilización generalizada del pueblo. Pero minutos antes, unos 20 minutos antes, el canciller Luis Gilberto Murillo también había fijado la posición del gobierno colombiano condenando este hecho. Y dice: el gobierno de la República de Colombia repudia enérgicamente las acciones de algunas unidades del Ejército del Estado de Bolivia en inmediaciones del Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, que amenazan con la ruptura del orden constitucional de ese país y atentan de manera directa contra la democracia y la estabilidad de la región. Colombia se solidariza con el hermano pueblo de Bolivia y su presidente Luis Arce y exige que se restablezcan las vías institucionales de diálogo y respeto por los derechos humanos. Una vez descendimos del avión presidencial, le pregunté al presidente Gustavo Petro si si se pronunciaría verbalmente sobre esta situación en la República de Bolivia. Lo que nos dijeron es que ingresó a la sala VIP acá en el aeropuerto, estaba intentando comunicarse con el presidente Luis Arce. Seguramente, de eso hace 10 minutos, seguramente ya tuvieron algún contacto telefónico y en algunos minutos pues tendríamos alguna apreciación del presidente Gustavo Petro sobre su diálogo con el mandatario boliviano y la posición ya en voz del presidente sobre lo que pasó en las últimas horas en la República de Bolivia. Flaco, ustedes estaban en el aeropuerto Catán, le informan de lo que ocurre en Bolivia, me decía, ¿no? Sí, nosotros veníamos de Riohacha, que no pudimos aterrizar por mal tiempo, nos devolvimos. Exacto. Cuando tomamos pista, pues todo el mundo prende los celulares, ahí nos enteramos de lo que estaba pasando. Al presidente, yo veo en la parte de adelante que Laura Sarabia se acerca con el celular y le cuenta algo al presidente, pues le estaba contando lo que estaba pasando. Y 5 minutos después, el presidente pone el mensaje que les acabo de leer. Mire, hay otro residente, Flaco, lo invito a que lo vea porque acaba hace un segundo de trinar nuevamente el presidente Gustavo Petro y dice lo siguiente: la democracia contra el fascismo. El camino de América es de la libertad, somos tierra de libertad. Aquí no germinan las tiranías ni las dictaduras. Creo que la OEA debe crear en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una sala de juzgamiento de personas que realicen golpes contra el voto popular. Es el más reciente. Claro. Usted sabe que él es muy activo en redes sociales. Claro, y que también hace una relación con lo que dijo Luis Almagro, el secretario general de la OEA, también hacer ese llamamiento a la democracia y a lo que está ocurriendo el día de hoy en Bolivia, que como bien lo decían los analistas, un intento de golpe de Estado que, si me deja decirle,
Pablo y usuarios de Noticias Caracol ahora en este momento tiene mayor relevancia porque vemos la participación de diferentes mandatarios. Ya se pronuncia el presidente Gustavo Petro, bien lo decía Luis Eduardo Maldonado, esta reacción, y que aparte es muy tajante. Dice, si llega al poder la dictadura, rompemos relaciones con Bolivia. Él digamos, ya asienta su precedente, pero ya vemos también que en Bolivia se da otra reacción, y es que, pues, ya el presidente Luis Arce cambia al comandante del ejército, dando un serio mensaje de lo que ocurre allí en Bolivia y de lo que no se puede permitir. Pero ojo, porque además tengo noticia en este momento, volvamos a la señal en vivo, porque están saliendo ya las tanquetas de la Plaza Murillo, salen del lugar y me están informando que se están replegando en otras ciudades. Sí, por ejemplo, en El Salto se están replegando, pero de la Plaza Murillo, Flaco Maldonado y docentes que nos acompañan, usuarios, María Camila, están saliendo en este momento. Y ya salió el general Zúñiga de allí. Lo que usted dice es muy importante, porque, a ver, esta es la orden que da el presidente Arce a través del nuevo general del ejército. Lo que sí es cierto es, van a obedecer todas las fuerzas militares, porque vemos que ciertamente una facción, un segmento de estas fuerzas militares fueron las que de cierta manera desobedecieron las órdenes del presidente Luis Arce y fueron y se tomaron allí el palacio, ingresaron a la fuerza. Falta ver si todas las organizaciones militares y todos estos diferentes cuarteles de fuerzas militares bolivianas van a hacer como tal caso a esta orden. A propósito de que salen las tanquetas de la Plaza Murillo, vuelvo con Juan Nicolás Garzón. Profe, ¿usted considera, como lo decía el otro docente Manuel, que este fue un intento de Estado fallido? Sí, coincido plenamente y estoy de acuerdo también con la idea de que efectivamente pues este es un intento fallido y en un muy mal momento. Las condiciones para el éxito de un golpe de Estado en el caso boliviano pues no estaban dadas y claramente en este caso era esperable tanto la reacción de del gobierno, por supuesto, boliviano, como de las instituciones internacionales y precisamente también incluyamos en el escenario internacional pues al presidente Petro y a todos los mandatarios de la región, quienes es completamente esperable que se unieran y rechazaran completamente cualquier tipo de intento por resquebrajar el orden institucional y constitucional de Bolivia. Entonces, en ese sentido, por supuesto, estoy plenamente de acuerdo con esa idea. Mire, en este momento se está pronunciando la ONU. La ONU, son las 4 de la tarde, 43 minutos. Dice ONU Bolivia. Naciones Unidas hace un llamado a la defensa de la democracia, la paz y los derechos humanos en Bolivia. Naciones Unidas hace un llamado a la calma. La Oficina de Naciones Unidas en Bolivia expresa su profunda preocupación ante los recientes acontecimientos que amenazan la estabilidad democrática del país. Además, hacen un llamado urgente a todos los actores de la sociedad boliviana, incluyendo a las Fuerzas Armadas, a actuar con responsabilidad. Claro, y eso también se da en sintonía, Pablo. Escuchamos todas estas reacciones de la comunidad internacional, de la OEA, de las Naciones Unidas y demás, y justo se da a la par en lo que estaba haciendo el presidente Luis Arce. Por eso no le habíamos escuchado alguna medida como tal. Estaba en Casa Grande, allí en Bolivia, cambiando por completo el orden militar, cambió su cúpula militar, dando, digamos, un mensaje de diferente rumbo para esto. Y yo justamente quería preguntarle a nuestros expertos, empiezo con Manuel, bueno, ¿y ahora qué viene? Vimos que hubo un intento de golpe de Estado fallido, no lo pudieron lograr, si podríamos darlo en esas palabras, pero ahora que Zúñiga como comandante, excomandante, ¿desiste o qué podría pasar en este contexto? Bueno, yo creo que es importante la decisión que ha tomado el presidente Arce, y es que le quita mando de tropa a un general que a todas luces es sedicioso, es decir, que ha buscado de cierta forma subvertir el orden constitucional y particularmente de influir en el proceso político boliviano. Hay que recordar un poco que este general ya había tenido de alguna forma una serie de impases con el presidente Arce, en el sentido de que se había expresado sobre la posibilidad de que Evo Morales fuera candidato del MAS en las elecciones del año siguiente. En ese sentido, la decisión de Arce ya estaba tomada. Y en ese sentido, el presidente de alguna forma ratifica con esta decisión lo que ya había tomado en horas pasadas sobre esta injerencia indebida totalmente de un militar en la vida política del país.
Ahora lo que yo creo es que con lo que suele suceder con este tipo de intentos de golpe es que el gobierno tiene un oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene un blindaje moral, político, para de alguna forma erigirse como una adalid de la democracia y obviamente los derechos humanos en términos de haber afrontado una intentona golpista. Entonces yo lo que creo es que lo que va a suceder es, primero el gobierno va a tomar cierto oxígeno, seguramente incluso me atrevería a decir que el MAS se va a cohesionar un poco en torno a esta causa de que efectivamente hay rivales políticos que intentan subvertir el orden constitucional e incluso no dejar que el MAS continúe en el poder, y también pues obviamente habrá una gran reestructuración en términos del orden militar, ya obviamente de generales hacia abajo, porque efectivamente lo que se busca es que las fuerzas militares no solamente sean leales al gobierno, sino que también sean leales a las reglas de juego de la democracia. Claro, y entonces le hago la misma pregunta al profesor Nicolás, y va en este mismo sentido que nos decía ya también el profesor Manuel, es decir, es un remesón, pero ciertamente cambiará, ¿es eso no importante? ¿Cómo cambia esto para, digamos, para los bolivianos en este momento? ¿Qué pueden esperar ellos? Bueno, pues en principio lo que yo creo es que pues se conjura de momento este intento y esta crisis derivada precisamente del intento de golpe de Estado. Sin embargo, creo que en el mediano y en el largo plazo hay varias consideraciones. La primera es que, por supuesto, la crisis política y el nivel de, digamos, de inestabilidad y amenaza a la institucionalidad en el caso boliviano permanece. Y pues de cara precisamente a las elecciones, que son muy pronto, están programadas para agosto, pues esto va a generar un escenario y un ambiente político complejo de cara precisamente a esas elecciones. Tengamos en cuenta también que en el caso de Bolivia, pues no solamente tenemos precisamente como decía Manuel hace un momento, al movimiento al socialismo, con la figura de Evo Morales intentando retornar al poder, sino también pues una confrontación de alguna manera entre esa fuerza política, particularmente entre el expresidente Evo Morales y el presidente en ejercicio, que es Luis Arce. Y a esto se le ha añadido un elemento adicional, que es esta, llamémoslo para lo que parece, esta facción del ejército encabezada por Zúñiga, que pues abiertamente está en contra del presidente o la posibilidad de que el expresidente Evo Morales se presente a una nueva elección, pero al mismo tiempo tratando de ejercer un golpe de Estado en contra del presidente constitucional y vigente de Bolivia. Entonces esto hace que la situación política en Bolivia pues sea convulsa, sea compleja y no se va a poder solucionar, o no, digamos, no vamos a esperar que se resuelva muy en el corto plazo, se va a extender hasta las elecciones. Y yo agregaría un elemento adicional en todo el panorama, digamos, político y quizás también económico en el caso boliviano, y es que no se ha conjurado una situación también compleja que hay en Bolivia, y es las diferencias y digamos, y la importancia que tiene las diferencias en materia de desarrollo económico, de perspectiva política, entre lo que es Santa Cruz de la Sierra, ¿no?, la zona, digamos, más rica de Bolivia, y el centro del país. Hay un Bolivia también dividido en ese aspecto, y esa, digamos, división también va a tener una incidencia sobre el desarrollo político del país en el mediano y en el largo plazo. Para quienes están llegando a esta hora a la señal de Noticias Caracol Ahora, primero quiero agradecerles porque tenemos miles y miles de comentarios a través de Facebook, a través de YouTube, por ejemplo, uno de tantos, mucha gente comentando. Saludo, por ejemplo, a Gustavo González, que comenta lo siguiente: los bolivianos seguirán igual de estancados. Él no está considerando, digamos, que el golpe de Estado no se haya adelantado de manera óptima. Tengo reacción en este momento desde Caracas con Nicolás Maduro, el presidente del régimen en Venezuela. Esto dice: recibí una llamada del presidente Lucho Arce de Bolivia y conversé con el líder expresidente Evo Morales. Luego conversé con la presidenta Xiomara Castro de Honduras, presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Y estamos desde Venezuela denunciando un golpe de Estado contra la democracia boliviana. En este momento, fuerzas que han traicionado su juramento de lealtad al Estado han tomado el Palacio Presidencial en La Paz. Ese es el camino que quieren los fascistas, los extremistas. Golpes de Estado, desestabilización, destrucción, caos.
Desde Venezuela, con el amor inmenso que tenemos por Bolivia, llamamos al pueblo de Bolivia a defender su democracia, su constitución y a su presidente Lucho Arce. Al pueblo de Bolivia, todo el apoyo del pueblo de Simón Bolívar. Entonces vemos también, Pablo, que es efectivamente cierto lo que nos decía Luis Eduardo Maldonado, que inmediatamente ocurrió esto, Luis Arce tuvo contacto con varios presidentes de la región de aquí de Latinoamérica, lo tuvo con Gustavo Petro seguramente, vamos a ver qué dice el presidente Gustavo Petro de algunas conclusiones de esa llamada, y veíamos lo que dialogaron el presidente Nicolás Maduro y el presidente Luis Arce, que digamos todo se dio muy en simultáneo. Minutos antes seguramente, si vemos esto en orden cronológico, de dar esa orden de sacar del mando de la comandancia del ejército a Zúñiga, también estaba comunicándose con otros líderes y con otros presidentes, justamente porque la comunidad internacional, y eso nos lo verificarán nuestros expertos, tiene mucho que ver en el tema político de un país. Tal vez no en injerencia, no estamos hablando de injerencia, pero sí tienen alguna voz. No tienen voto, pero sí tienen bastante voz en este tema. Profe Nicolás. Sí, efectivamente, pues lo que seguramente es esperable es que precisamente tanto las instituciones internacionales, desde las Naciones Unidas, como ustedes ya mostraron, que ya salieron a pronunciarse a favor del restablecimiento de la democracia o eliminar cualquier tipo de ruptura al orden constitucional, hasta en lo hemisférico con el caso de la OEA, pues van a cerrar filas precisamente a favor precisamente del restablecimiento y el mantenimiento de la democracia. Y terminamos en escenarios, es digamos como tan importante esto que terminamos en escenarios en los que el presidente Maduro nos da lecciones sobre democracia. Entonces, pues esto no es más que una muestra de que efectivamente esta acción por parte de esta facción de los militares es completamente desafortunada, que seguramente el respaldo, incluso dentro de la propia Bolivia, es bastante limitado, y seguramente pues vamos a esperar que o es esperable que la posibilidad de que prospere algún tipo de apoyo, de respaldo dentro de Bolivia, pero por supuesto especialmente fuera de Bolivia, es muy escaso, porque pues ningún tipo, digamos, de acción de esta naturaleza va a tener, digamos, o va a ser interpretada como legítima, y en ese sentido pues no es esperable que sea respaldada de ninguna manera. Claro, profe, y yo quería preguntarle justamente, aprovechando su comentario, al profesor Manuel, porque si vamos a ponchar en este momento, por favor, las imágenes en vivo de lo que vemos de las policías están resguardando la Plaza Murillo. ¿Por qué? Yo le quiero preguntar, y es que en el discurso de Luis Arce, él agradecía a la policía. Entonces, se podría decir, y usted nos podría aclarar, se ve como cierta también división entre la policía boliviana y las fuerzas militares bolivianas. Sí, así es. De hecho, creo que es uno de los factores que está determinando el fallido intento del general Zúñiga de tomarse el poder, o incluso de influir en las decisiones del gobierno de Arce. Y en ese sentido hay que mencionar un poco que el ambiente un poco previo a esta intentona de alguna forma había diseñado un poco el asunto de que se venía hablando de la idea de un golpe blando, y este golpe blando se dijo en un discurso que se dio en la Academia, obviamente, de la Policía en Bolivia. Entonces, de alguna forma lo que hizo Luis Arce fue también preparar ciertamente de alguna forma a una de las unidades de policía, incluso a la policía totalmente, frente a lo que iba a suceder y a lo que sucedió hoy. Entonces sí estamos viendo un poco cómo la división entre las mismas fuerzas de seguridad y defensa en Bolivia pues termina decantando un resultado que pues para bien de la democracia boliviana pues obviamente no fue digamos la toma del poder por parte de militares golpistas, sino que fue básicamente la resiliencia democrática en términos de que hay unos oficiales de policía, incluso otras, cuarteles militares que no se plegaron al golpe y que decidieron obviamente mantener la línea constitucional en Bolivia. Pero me parece muy interesante su pregunta, María Camila. Vuelvo un segundo con Nicolás, porque entonces lo que podemos establecer es que en Bolivia hay una ala que está a favor del presidente y otra ala que está en contra, incluso con los policías, pero también con los militares. Nicolás. Sí, seguramente hay pues, digamos, el hecho mismo de que al final
un general destituido, que se le ha, digamos, despojado de su autoridad, tenga la posibilidad de armar, aunque sea un intento que termina, digamos, poniéndonos a hablar y teniéndonos en este escenario donde se transmite en vivo, donde todo el mundo pues pone los ojos sobre Bolivia, tiene la capacidad de por lo menos intentarlo, movilizar una fuerza, movilizar unas tropas, tener, digamos, algún tipo de recepción entre una parte, una facción de la fuerza, pues lo que muestra es que efectivamente hay una sección o hay digamos, un grupo de militares que están abiertamente en contra del presidente. Y por supuesto, como en el caso que ustedes ya relataron, una parte importante también seguramente de las fuerzas policiales pues se han alineado con las instituciones, con el presidente Arce, con el mantenimiento de la democracia, y en ese sentido pues se puede generar cierto tipo de fractura. La pregunta o el interrogante que está por, digamos, de alguna manera determinarse es si efectivamente pues este general despojado de su poder pues tiene la capacidad de alguna manera de mantener algún tipo de mando, de influencia y de injerencia sobre una sección o una facción importante de las fuerzas militares como para seguir generando algún tipo de inestabilidad. Yo no, digamos, en principio no lo veo tan factible, pero en el caso de América Latina pues también tenemos varias experiencias y tenemos vasta, digamos, precisamente experiencia sobre este tipo, digamos, de acciones por parte de las fuerzas militares, y no es descartable que se sigan generando situaciones de inestabilidad y de asedio a la democracia. Cuatro y 57 minutos de la tarde. A esta hora se conoce el pronunciamiento oficial de Estados Unidos frente a este intento de golpe de Estado, y por lo mismo hacemos contacto en Washington con Juan Camilo Merlano. Adelante, Juan Camilo, ¿qué es lo que dice el gobierno estadounidense? Es un pronunciamiento bastante corto, de hecho, por parte de un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que asegura que Estados Unidos está siguiendo de cerca la situación en Bolivia e insta a la calma y a la moderación. Ese es todo el pronunciamiento hasta ahora, el primero. Recordemos que estos días ha sido prácticamente de acuartelamiento, si se quiere, y no propiamente en la Casa Blanca, sino en la casa de retiro del presidente de los Estados Unidos en Camp David, eso es en Maryland, unos cuantos kilómetros al norte de Washington, porque Biden se está preparando para el debate del día de mañana. Entonces, no ha habido rueda de prensa durante toda esta semana en la Casa Blanca. Los funcionarios han limitado sus contactos con la prensa, por lo menos la que está aquí en Washington, si se quiere, y este es un comunicado que se da a partir de una solicitud precisamente de un pronunciamiento que en efecto es bastante corto, es una sola línea. Siguen de cerca la situación, instan a la calma y a la moderación en medio de este intento de golpe de Estado en Bolivia. Muy bien, Juan, ahí está. Entonces es un pronunciamiento corto, pero igual, por supuesto, la posición de Estados Unidos, que además mañana entran a debate los candidatos de Estados Unidos previo al tema democrático, que también tiene que tener una posición clara frente a esto que pasa en Bolivia. Todo claro. Se conecta. Juan, gracias. Un gusto estar en Caracol ahora. Muy bien. Tengo reacción en este momento de Gabriel Boric. Más reacciones, exactamente. Más reacciones. Chile en este momento. Exactamente, escuchemos. Le he escrito inmediatamente al presidente legítimo en ejercicio, Luis Arce, para ofrecerle nuestra solidaridad. Conversé con el canciller Alberto Van Claveren también, que en este momento se encuentra en Nueva York. Condenamos este intento de golpe de Estado, hacemos un llamado a que las instituciones funcionen, que se respete la Constitución, las leyes, que esperamos no haya ningún tipo de heridos y que el gobierno legítimo del presidente Luis Arce se mantenga y pueda seguir adelante con el mandato que le ha entregado el pueblo boliviano. Nuestro consulado en Bolivia va a prestar todas las facilidades, pues si es que en la eventualidad de ser necesario, esperemos que la situación no llegue a eso. Pues sin duda ha sido entonces una tarde llena de reacciones, y ustedes van a seguir viendo entonces esta noticia en Noticias Caracol de las 7 de la noche. Vamos a tener todas las reacciones. Nicolás, gracias por ayudarnos a entender un poco esto que pasa en medio de este intento de golpe de Estado. Gracias por estos minutos. A ustedes muchas gracias por la invitación. A Manuel también gracias por estar conectado y por ayudarnos a entender un poco lo que pasa en Bolivia. Muchas gracias, Pablo, María Camila, y un saludo para el profesor Juan Nicolás. Muy bien. María Camila, conclusiones esta tarde. Bueno, Pablo, sin duda la noticia del día de hoy internacional es este intento de golpe de Estado en Bolivia. Vemos lo que sucedió, la toma por parte de las fuerzas militares de la Plaza de Murillo, la respuesta del presidente Luis Arce, destituir
el comandante en ese momento, poner una nueva cúpula militar y en este momento se retiran los militares de esta plaza. Como nos decían nuestros expertos, fallido intento de golpe de Estado. Y quiero que nos despidamos, Pablo, de esta cobertura especial de lo que ocurre en Bolivia con las imágenes en vivo en este momento. ¿Qué es lo que está sucediendo allí en la Plaza Murillo, Pablo? Luis Arce sale a la Plaza Murillo, saluda a la gente, una plaza que ya está desocupada de los militares que antes intentaron tomarse precisamente la plaza, intentaron hacer este golpe de Estado, saluda a la gente y sale con un nuevo alto mando militar, con el general José Wilson Sánchez como nuevo comandante de las fuerzas militares. Claro, Pablo, y sin dudas esto es algo simbólico, más allá de salir a la calle, es decir, en el mismo lugar, en la misma Plaza de Murillo, en donde los militares por un momento causaron momentos de tensión, de zozobra, que con una tanqueta derribaron la puerta del Palacio Presidencial, pues aquí estoy yo. Básicamente ese es el mensaje del presidente Luis Arce, y digamos, por el momento se cierra el capítulo de Bolivia, porque los expertos nos lo decían, falta ver si todos los militares van a hacer caso de las nuevas órdenes. Y falta ver lo que viene entonces en un país convulsionado, como lo decía también uno de nuestros expertos, convulsionado. Es que lo que pasó esta tarde fue un intento de golpe de Estado y por supuesto que por eso lo estamos registrando desde hace exactamente casi 2 horas y media aquí en Noticias Caracol Ahora. María Camila, Pablo, le agradezco mucho estos minutos. Muchísimas gracias y aquí estamos pendientes de lo que suceda en Bolivia y en todo el mundo. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso déjenme anunciarles porque lo que ha pasado también hoy volvemos a Colombia. Es muy grave en Antioquia con las